Muy bien, buenas tardes. Entonces, como bien ha dicho Julián, la verdad es que me toca un poquito de lo que nos sobra a lo largo del curso, es decir, lo que no metemos en la caja de cardiopatía isquémica, lo que no metemos en la caja de arritmias, pero aquellas cosas que el electro nos puede ser de especial utilidad para diagnosticar otras enfermedades, otros procesos, o más bien lo contrario, electros que sencillamente son feotillos y no quieren decir ninguna cosa en concreto, que asegure ninguna enfermedad. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con este. Este es un electro que cumple una serie de los requisitos de patrón infantil, de los electros, por ejemplo, hecho a un chico de 10 años, 12 años, cuya peculiaridad típica suele ser que haciendo ondas T negativas de V1 hasta V3 habitualmente. Esto en adultos es bastante infrecuente, pero en niños es la norma en todos y cada uno de los niños, hasta que tienen más o menos los 13, 14, 15 años, todos tienen T negativas de V1 o V3. Entonces, evidentemente, cuando lo ve un pediatra ya se lo sabe, pero a veces nos mandan electros para revisar de pacientes que tienen, de chicos de 12 años porque tienen una T negativa, y eso es totalmente normal. Lo contrario sería quizá la excepción. Otro de las cosas típicas de los patrones de los niños y a veces no tan niños, en adolescentes, es ver grandes voltajes, como el que veis aquí, fijaros en 2,3 OPF y V4, V5, que es una onda R como el Duque de Palma, y lo que veis es que grandes voltajes y aparte que tiene un eje inferior. Si fijáis, son muy positivas en 2,3 y OBF, son muy positivas, y en 1 ligeramente positivas. Es un eje totalmente vertical, porque la gente muy joven tiene el corazón muy vertical, y entonces pues hacen un eje así un poquito rarito. Ves que con grandes fuerzas muy positivo en 2,3 ya OBF. Bueno, pues que suene que grandes voltajes en chavales no tiene por qué ser que tengan ninguna hipertrofia, sencillamente que tiene una pared torácica muy delgada y digamos que las fuerzas eléctricas del corazón llegan antes a los electrodos, vamos a llamarlo así. Otra de las cosas que seguramente habéis visto todos mirando electros es el patrón de repolarización precoz, que es este ascenso del ST que podemos ver, fijaos en V3, pero sobre todo V4 y V5, ves que tiene un ascenso del ST, pero es como un cuenquecito, cóncavo hacia arriba, habitualmente con esta muesquecita aquí inicial. Esto es la típica imagen de patrón de repolarización precoz que habitualmente, pero no siempre, suele encontrarse también en gente joven hasta los 30 años, una cosa así. Más detalles. Por ejemplo, aquí, si nos fijamos en la derivación 3 y AVF, veis que tiene fuerzas negativas claramente, ¿no? Cuesta encontrar ningún tipo de R. Entonces, eso en corazones que están un poquito rotados a la izquierda, y eso con la edad no es raro de encontrar, puede pasar. Que alguien con un corazón totalmente normal tenga como una imagen de grandes Qs en la derivación 3 y en AVF. Entonces, esto es una variante de la normalidad. Si lo hubieran en la derivación 2, ya nos quedaría mejor un mosqueo enorme de que tuvo un infarto. Pero tener en 3 y en AVF puede ser, o bien porque tuvo un infarto, o bien porque es normal. Entonces, no tiene una especificidad al 100%, sencillamente que os suene que las Qs en 3 y en AVF no son tan significativas como tenerlas en la derivación 2. En 2 son como mucho más importantes, tener ahí una Q. Más cositas. Por ejemplo, mirad este electro. Si miramos 2, 3 y AVF, veis que tiene una onda Q inicial. 2, 3 AVF, incluso también en V5 y en V6. Tiene ondas Q. Y justo coinciden 2, 3 y AVF la cara inferior. Pero ya sabéis que cuando las ondas Q son pequeñitas como esta, que tienen muy poquito voltaje para lo grande que es la onda R, esas son las famosas menores del 25% y las que es muy poco probable que eso esté relacionado con un infarto, y sea sencillamente porque hay gente joven que tienen pequeñas ondas Q en 2, 3 AVF, V5 y V6. Es decir, el electro nos ayuda, pero el electro es una prueba muy barata que llega hasta donde llega, no da más, ¿vale? Por ejemplo, este otro electro típico en urgencias, paciente que ha venido con diarrea, le hace un electro porque había que probar la máquina y tiene este electro, sin más. T negativas, 3 AVF, un descenso del ST un poquito en 2, en 3 en AVF y en las precordiales también, un poquito de descenso de V3 a V6. Y usted se encuentra bien, solo que en el baño cada 5 minutos. Por lo demás, bien. Potasio bien, ¿no? Sencillamente que hay gente que tiene este electro de base. Habitualmente suele ser más bien gente tirando mayor. Y es más frecuente las cosas así precordiales de descensos del ST de tontorrones ser más frecuente femeninos que masculinos. Pero a lo que voy, este electro puede ser un corazón totalmente normal. Otra cosa es,
Si dice que le duele el pecho, tiene este electro, se le quita el dolor del pecho y el ST es todo normal, coño, claramente hay cambios en el electro. Entonces sí que tiene mucho valor. Pero si ese es su electro, hecho por un preoperatorio, hecho porque tocaba por cumplir los 50 años, hecho por cualquier motivo que no tiene nada que ver con dolor torácico, puede que sea su electro sin más. Porque lo he dicho, el electro ayuda, pero desgraciadamente no nos da las coronarias, no nos dice exactamente si tienes una lesión en la coronaria derecha, la izquierda o en las dos. Pero sí que es cierto que a veces nos apunta hacia alguna enfermedad en concreto. Entonces, eso es bueno saberlo. Entonces, hay muchas cosas que nos van a modificar el electrocardiograma y nos puede dar un electro, como llaman en urgencia, feo, porque no es el de libro normal y corriente, luego ya es feo. Entonces, los hipertensos, problemas valvulares, alteraciones iónicas, pericarditis, Wolff Parkinson White. Bueno, vamos a ver algunos sí. Pero me interesa mucho que miráis el último, la última causa. Hay mucha gente que tiene electros que son más bien feotes, que son descensos del ST, y lo que llamamos nosotros alteraciones inespecíficas de la repoblación, porque sencillamente tienen descensos, como tenía el electro antes, el de la diarrea, un poquito de descenso del ST, pero es su electro de a diario, entonces no podemos decir que tengan ninguna enfermedad en concreto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los cardiólogos cuando vemos un electro que se sale un poco de la norma, ¿no? Entonces, primero, valorar si hay algún dolor torácico en ese momento. Es decir, no es lo mismo que diga, pues, tengo una presión torácica y estoy sudando como un pollo, que diga, pues vengo a que me hagan el electro preoperatorio. Aparte, ver si no tiene dolor ese día, igual lo tuvo ayer o hace una semana, estuvo 12 horas con un dolor torácico enorme, estuvo malo, con una barriga, pero se la ha pasado. E igual esas ondas Q que tiene realmente son porque tuvo un infarto hace una semana. Entonces, hombre, estás seguro de que no ha habido nada en los días alrededor de cuando tú has hecho el electro. Si ves un electro un poco feo, pues, hombre, lo ideal es repetirlo, si no en ese momento, pues a veces comparar con previos para ver si son todos iguales porque es su electro de por sí o si hay algún tipo de cambio evolutivo que nos sugiera, como veremos el último día, cosas coronarias. Y luego, bueno, pues si el electro está feo, pero el paciente no tiene ningún tipo de dolor torácico, especialmente viene a tomarse la tensión y ya está, pues hombre, indagamos un poquito de si ha tenido la tensión alta durante mucho tiempo, si toma pastillas para ello, si ha tenido algún soplo del corazón en tratamiento, si miramos a ver si hay bloqueo de rama, digoxina, si ha tenido algún infarto previo. Es decir, intentamos un poco hacer una historia muy ligera, muy rápida, cardiológica, y si no parece que haya ningún antecedente tal, bueno, pues será que su electro es así y poco más. Entonces, por ejemplo, electros algo más típicos de alguna cosa en concreto. Entonces, un electro como este, de grandes voltajes, con descenso del ST ligero, donde están los grandes voltajes, habitualmente donde haya mucha R, que tengas un descenso del ST como esto, eso, ya sabéis que es muy típico de hipertrofia ventricular izquierda, lo cual, si la causa número 1 de hipertrofia del ventrículo izquierdo es la hipertensión, pues os podéis imaginar que esto es un electro típico de un paciente de muchos años de evolución de hipertensión, donde ya lleva el corazón a parejita, un poquito de silencio. Julián, estamos trabajando. Bueno, entonces lo he dicho, vemos grandes voltajes, descensos del ST, eso puede ir como parte de hipertrofia. Otro electro, por ejemplo, hipertensión. Entonces vemos, mirad los voltajes, muy negativos en V1, en V2, muy positivo en V4, ¿vale? Entonces esto, en alguien joven, no es raro tener altos voltajes, pero si el paciente tiene 60 años, probablemente sea porque tiene un corazón bastante gordo. Si de verdad queremos saberlo, no quedará más remedio que hacer una ecografía y en la ecografía medir si su corazón es hipertrófico o no. Pero bueno, por lo menos el electro nos sugiere que si esto no es alguien muy joven, puede tener hipertrofia. Hipertrofia como en esto, como ya sabéis que hay una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica, en la que el corazón tiende a crecer a lo bestia por dentro. Se queda con una cavidad interna muy pequeña y con paredes muy gruesas, ¿no? Y eso pues predispone a la insuficiencia cardíaca, predispone a arritmias, en fin, predispone a una serie de enfermedades coadyuvantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mirad este electro, evidentemente no es normal, con enormes voltajes por todos lados y enormes descensos del ST. Si os fijáis, el descenso del ST no es de una cara en concreto corazón, pues en 2 TGBF, que es la cara inferior. Pues no, porque tiene en 2 sí, pero TGBF no. En las precordiales, pues hombre, tiene V3, V4, V5 y V6. Pero, y en 1 y en AVL es como un descenso generalizado del ST. Hombre, eso, si es por cardiopatías isquémicas, es porque el paciente está en ese momento habitualmente muy malo. Si no, si el paciente con este electro está haciendo crucigramas tranquilamente, esperando la sala de espera, es porque probablemente es un paciente con hipertensión, hipertrofia y ya está, ¿vale? Porque para que un problema coronario te dé esto, habitualmente son enfermedades de 3 vasos, un paciente en general bastante apurado. Más,
Pacientes mayores con una estenosis aórtica, por ejemplo, un problema mitral, pues te encuentras con que pueden estar en fibrilación auricular. Ya ves que la línea isoeléctrica es como un batiburrillo y no acaba de dar montañitas únicas, sino mirar, por ejemplo, en V1, que aquí lo llama C1, si miramos aquí, vemos que la línea de base claramente sugiere fibrilación auricular, ¿no? Ya sabéis que en V1 es donde habitualmente mejor se ven las ondas P, derivaciones inferiores y V1. Bueno, entonces, fibrilación auricular y miramos los STs, descenso del ST con V3, V4, V5 y V6, incluso también aquí en 1, 2 y en AVF. Tiene un descenso del ST relativamente generalizado en un paciente que ha venido a que le den las recetas. Pues será que es su electro y que su electro basal por su digoxina que genera eso, más su valvulopatía crónica, es este. Es decir, este electro en un paciente con dolor torácico, lo más probable es que tenga un gran problema coronario y por eso desciende el ST. Sin embargo, si no le duele nada, lo más probable es que sea su electro así porque es un paciente hipertenso, mayor, con estenosis aórtica o con mucha hipertrofia. Por eso el electro, lo ideal es ver el electro y al cliente del electro, ¿vale? Este, por ejemplo, igual, digoxina, paciente hipertenso. Pues vemos grandes voltajes, mirar V4, V5, con ese descenso del ST habitualmente donde hay mucha onda R. Bueno, pues es un electro que puede ser perfectamente de un paciente hipertenso con o sin digoxina, porque la digoxina da esa cazoleta digitálica, esa famosa cubeta por aquí, pero sin necesidad de tomar digoxina. Esto lo vemos en muchos electros, sencillamente por hipertrofia. Más cosas. Por ejemplo, un paciente con un bloqueo de rama, vamos a centrarnos solamente en los QRS. Mirar, este de aquí, gran R, tiene un descenso del ST. Descenso del ST también en V5 y en V6. Eso en el bloqueo de rama izquierda es normal. Es decir, el bloqueo de rama izquierda tiene, aparte de un QRS raro, un ST raro. Entonces, visto uno, vistos casi todos. Pero, a lo que voy, hay descensos del ST que no quieren decir que tenga un problema coronario. Sencillamente este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, aparte del bloqueo V. Pero bueno, este electro, por ejemplo, igual. Si miramos en precordiales, vemos grandes voltajes, QRS ancho, onda T negativa en V5, V6, sobre todo V6. Ese V6, esa onda T negativa no es un problema de sus coronarias. Es decir, los descensos del ST nos pueden ayudar para la cardiopatía isquémica, pero no lo dicen todo. Si hay descenso hay cardiopatía isquémica y si el ST es normal, entonces no hay cardiopatía isquémica. Ojalá, pero es que la prueba no es tan fiable como eso, ¿vale? Entonces, esto es un paciente con ritmo sinusal y bloqueo de rama izquierda. Y no podemos decir más que eso. Este otro, un ritmo sinusal con un QRS ancho, positivo en V1 de bloqueo de rama derecha, y mirar el ST en V1, V2 y V3. Tiene un descenso del ST con una onda T negativa. Esa suele ser la típica que tienen los bloqueos de rama derecha. Es muy positivo el QRS con descenso del ST y T muy negativa aquí. Es lo contrario hacia la T del QRS. Es decir, este descenso del ST no es por cardiopatía isquémica, sino porque va asociado al bloqueo de rama derecha. Hay otras cosas, como por ejemplo, si miramos esta parte de este electro, mirad dónde está la flecha, vemos una onda Q en la derivación 1, como un infarto. Y si miramos AVL, la L de left de izquierda, también vemos la onda Q. Es decir, en dos derivaciones que miran hacia el lado izquierdo del corazón, L de left y la I de izquierda, las dos que miran en la cara lateral, hay una gran Q. Coño, una gran Q en las dos derivaciones que miran a la cara lateral del corazón, pues será que ha tenido un infarto lateral. Bueno, eso sería lo normal. Si miramos aquí la segunda parte del electro, vemos que eso ha desaparecido. Y me extraña que se le haya curado el infarto de un latido a otro. ¿Vale? Este es un paciente que tenía síndrome de Wolff-Parkinson-White, que a todos nos suena, QRS ancho, que puede dar taquicardias, ¿vale? Y entonces, en este caso es intermitente. En unos latidos se ve, en otros latidos no se ve. Con ello quiero decir que no es raro que algún electro que nos mandan como infarto crónico, en el fondo es un Wolff-Parkinson-White. De hecho, tuvimos uno recientemente en el hospital, bastante celebrado. Bradicardias severas. Cuando el corazón está muy lento, no es raro que el QT se alargue mucho y aparte de alargarse el QT mucho, haga cosas raras el ST y la onda T. Con una bradicardia a 50 no, pero con bradicardias de entre 40, 35, 42, pacientes muy lentas, no es raro que nos encontremos alteraciones así, ¿no? Otra cosa es que la causa de esa bradicardia, y probablemente como en este caso, la causa de este QT largo era porque pudo haber intoxicaciones de fármacos como antiarrítmicos, que son fármacos bastante peligrosos y que nos pueden dar electros como esto.
Sabes que los antiarrítmicos no son contra las arritmias, son fármacos que modifican las propiedades eléctricas del corazón, para bien o para mal, ¿vale? Otro electro. Aquí vemos dos taquicardias. Si nos fijamos en la de arriba del todo, vemos un descensito del ST aquí en V5 y en V6. Entonces, no es nada raro que en taquicardia haya un descenso del ST en las precordiales. Solamente por estar en taquicardia, no es nada raro. Y otro electro de otra taquicardia. Si miramos aquí, fijaros aquí el ST, la onda T, que parece negativa por todos los lados. ¿Ves? Como onda T bifásica, positiva, negativa. Esto no es un problema del ST ni de la onda T. Es que tiene un flujo auricular común de base y la línea de base es como una diente de sierra. Sube, baja, ¿vale? No le pasa nada al ST. Es la actividad auricular la que se ve así. Es un flujo auricular común. Pericarditis. Las pericarditis suelen cursar con un ascenso del ST en casi todas las derivaciones, menos en AVR y en V1, menos en estas dos. Entonces aquí vemos un milímetro de ascenso aquí, un par de milímetros aquí, y en precordiales un poquito en V3, un poquito en V4, un poquito en V5. Discreto, pero si a esto se le asocia un paciente que dice que le duele el pecho al coger aire hondo, pues es lo más probable, ¿vale? Y la pericarditis, aparte de los electros típicos de ascenso del ST, con el tiempo, pasados unos cuantos días, el ST vuelve a su sitio y se quedan con onda T negativa donde había habido un ascenso del ST. Y luego ya normalizan el electro. Más cosas, por ejemplo, si tienes una embolia de pulmón, lo cual en urgencias se ve con frecuencia, aparte de tener un cierto grado de taquicardia sinusal, porque el corazón está llevado a un esfuerzo luchando contra el coágulo que tiene, o los coágulos que tiene la pulmonar, suele haber una cierta rotación del corazón a la derecha y clásicamente es lo que nos daba ese patrón del electro de S1, Q3, T3, que nos tuvimos que aprender para todos los médicos, y que consiste en esto, en las fuerzas negativas estas en 1, S1, la Q3 esta y la T3 negativa esta. Esto se puede ver en un TEP, pero lo más frecuente ver en un TEP sencillamente es la taquicardia sinusal. Entonces, un paciente a 50 por minuto, hombre, es poco probable que acabe de tener un TEP y sea justo la causa de lo que le ha puesto a morir, ¿no? Si está a 50 por minuto, porque un TEP importante va a ir siempre asociado a taquicardia sinusal. Eso es lo más frecuente. Y muy comúnmente en un TEP, test negativas de V1 hasta V3 o V1, V4. Es imposible aprenderse todo esto hoy así por decirlo, pero bueno, al que le suene, pues yo os lo recuerdo. Más cosas. Es bastante frecuente que los bronquíticos tengan un patrón en precordiales como ese. Ondas Q por todos los lados. Y es que en ellos los electros hay que hacerlos realmente, hay que poner las precordiales más bajas de lo normal, porque si no, no pillas cacho de carne, es todo tórax, es todos los pulmones enfisematosos que tienen, ¿no? Entonces, no es nada raro encontrarte con patrones así en precordiales en pacientes poco importantes. Las alteraciones de potasio. Bueno, no voy a entrar en ellas, sencillamente recordar que altos niveles de potasio o bajos niveles de potasio van a modificar el electro. De hecho, los electros más raros que te puede llevar a la cara habitualmente son porque el paciente está o con un potasio de 9 o con un potasio de 1,5. Cuando hay un electro muy raro, suele ser el potasio. El calcio también lo puede alterar, pero eso básicamente es alargando o acortando mucho el QT, es menos importante. Pero lo que os suene, que las alteraciones también del calcio se pueden ver en el electro. Y luego, para acabar, cosas raras, ¿no? Pero que el electro sí que es la pista clave para llegar a ellas. Por ejemplo, esto. Si os fijáis, miramos, este paciente tiene un ascenso del ST de V1 a V3. Este ascenso es rarito, es un ascenso rarito que no es el típico normal y corriente de infarto, con más llamativo en V1 y V2 que en las demás. Entonces, esto es el típico de una enfermedad que se conoce como síndrome de Brugada y que la inmensa mayoría de la gente que la tiene no le pasa absolutamente nada, pero algunos de ellos pueden tener desmayos súbitos y algunos de ellos, afortunadamente, los muchos menos, pueden tener una arritmia maligna y quedarse en el sitio. Y como la única herramienta diagnóstica que tenemos es el electro, por eso siempre ponemos el electro, para que por lo menos si alguna vez lo veis en algún ambulatorio, en un centro de salud, en un hospital, en una urgencia, que os suene que esto, hay una cosa rara, una enfermedad potencialmente mala, afortunadamente poco frecuente es mala, que genera esto. Y esto es un electro con la misma enfermedad, pero como habitualmente se ve, de forma menos llamativa. Veis el ascenso en V1 y en V2, pero es esa forma de V1 así rarota, esta es la típica de esa enfermedad. Ver QTs muy largos. Esto puede ser habitualmente por fármacos o por gente que nace con un problema en el corazón que le lleva a una repolarización del corazón con mucho más larga de lo normal, y eso también predispone a arritmias malignas y a que se te quede en el sitio. Entonces, por eso el QT es una de esas cosas que habitualmente nadie mira en los electros,
más que la gente que nos dedicamos a ello, ¿no? Porque potencialmente puede diagnosticar enfermedades malignas con eso, por ver la duración del QT, que a veces es con T negativas, a veces raro, pero otras veces es con una onda T normal y corriente. Pero suene que hay cosas raras con el QT. Y acabando, este electro de aquí, un bloqueo de rama derecha rolote, al que le salen montañitas. Montañas raras en un bloqueo de rama derecha, ¿vale? Esto es el típico de una enfermedad también cardiológica pura, que puede también generar arritmias, que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho o miocardiopatía del ventrículo derecho, potencialmente maligna también. Entonces, bueno, son electros típicos de cómo hay cosas en los electros que, igual que es muy inespecífico muchas veces, para otras veces nos ayuda mucho. Y, por último, lo que hablábamos del electro. Lo que nos interesa en el electro raro, buscar cambios. Lo que nos ha antes ni caso. El electro es del mismo paciente, esto es cuando llega a urgencias y esto es tras una cafeinitrina. Eso es un cambio. Entonces, esto de por sí, si vemos este descenso del ST, podría ser inespecífico, podría ser por hipertenso, podría ser porque viene de su casa así, ya está, no pasa nada. Pero si eso cambia un rato después, ya no es su electro crónico. Entonces, eso ya pasa a tener muchísimo valor y una alta especificidad de que el paciente realmente tiene enfermedad coronaria, ¿vale? Una cosilla aquí, fijaros, la parte de arriba es un electro basado en paciente, con unas ondas T negativas precordiales. Hace dolor de pecho, clac, y pasan a ser normales y conectadas positivas. Se le quita el dolor del pecho, negativas otra vez. Esto también, por favor, que os suene, porque esto es el equivalente también a lo anterior, al descenso del ST. Esto es bastante específico de un problema coronario importante. Y el último electro es este, en el que mirar V1 y V2 y V3, sobre todo este V2, de una T como que asciende un poco el ST, positiva, negativa, esta imagen así rara en V2, que habitualmente no es una derivación de tener grandes cosas con la onda T, eso es muy típico de problema en la arteria descendente anterior del corazón, ¿vale? Es decir, el electro nos puede ayudar para muchas cosas, pero es cierto que para otras pues te deja como estás y tienes que tirar de una buena historia clínica para intentar salir para adelante. Muchas gracias.